Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana, señores. Sí, tenemos pendiente una interesantísima conversación con el profesor Cándido Mercedes, quien es sociólogo. Y es interesante siempre hablar con el doctor porque hablamos de muchos temas, de institucionalidad, de constitución, de política, de todo lo que está pasando en este país. Así es. A ver cómo lo ve el profesor desde el punto de vista de la sociología. Sobre todo, me gustaría conversar con el doctor Cándido, porque yo recuerdo que el doctor Cándido era muy álgido en los pasados gobiernos a la hora de hacer críticas a los procesos sociales, que eso es válido. Entonces me gustaría ver en este gobierno cuál es su visión de cómo va el gobierno, qué cosas debe mejorar, qué cosas le entiende que van bien, porque es un sociólogo y vive estudiando el comportamiento del colectivo, y eso es interesante. Ver las perspectivas del doctor Cándido. Además es una persona que cada vez que nos da una entrevista genera controversia, porque Cándido es un hombre muy franco. Usted ve, Cándido no maquilla las cosas, dice lo que piensa, como medio Hipólito, pero un poquito más ilustrado. Desde el punto de vista de la franqueza me refiero. Sí, por eso quisiera ver la reacción de don Cándido a razón de esa prohibición que ha generado debate en San Pedro de Macorís por parte del Ministerio de Cultura. Ya se pusieron de acuerdo ya. Con respecto al gagá. Ya se pusieron de acuerdo de que lo van a dejar desfilar en unas rutas específicas. Pero eso es una cosa. Es una expresión que yo la he visto desde pequeño. Toda la vida. Yo Semana Santa, el Día de la Altagracia. Mi familia es del Ceibo, de madre, y una parte se radicó en San Pedro, por lo que yo con muchísima frecuencia me iba en las vacaciones a San Pedro. Después vivía allá un tiempo, una meca del gagá. Jugué béisbol allá, y yo toda la Semana Santa que me la pasaba en San Pedro veía esos gagá. Ahora, en el barrio, en todos los lados. Eso era parte de la cultura haitiana, de gente que se asentó en los batelles. Entonces, porque es un baile haitiano. Yo lo que digo es que eso es una práctica que toda la vida se ha hecho aquí. Yo quizás no comparta lo que hacen, porque esa gente cuando está bajo los efectos de quién sabe qué, que se le montan estos seres, bebida alcohólica, drogas. Ahí es que entonces, yo pongo ellos se enfrentan, incluso cuando dos gagás se encuentran, dos grupos se enfrentan a los machetazos y de todo, una locura. Y unos bailes prosaicos, ya casi igual que el dembow. Pero eso siempre ha ocurrido en esta sociedad y nunca había habido ningún tipo de restricción. Por eso cuando yo vi el anuncio de que se iba a prohibir, yo me encontré eso raro. Digo, ¿pero y qué habrá pasado? Sí, exactamente. Yo por eso, mi límite está ahí, en las expresiones que hay, los coletazos sociales que hay alrededor de un baile de gagá, que hay unas turbas, hay unos bailes ahí que yo no creo que eso sea baile, eso es hacerlo en la calle sin pudor alguno. Algo parecido a las tendencias del dembow actual. Entonces, eso es lo que yo señalo realmente con respecto a esa expresión folclórica, que es un folclore de origen, un baile folclórico de origen haitiano, y que obviamente hay una transculturalización ahí que se ha adoptado en distintos... Pero usted celebra Thanksgiving y cosas... Yo no celebro Thanksgiving. No, ¿Y entonces cuál es transculturación? Déjense pero de yo eso, no estoy señores. señalando de que sea malo o bueno. Déjense de eso. Yo estoy diciendo que es una expresión que es real en nuestro país, fruto de una transculturización, y que al igual que otras, o sea, que se parece mucho esa vaina a la actualidad del dembow. Ya, eso es lo que veo. Tenemos Cándido allá. Ya está por ahí el doctor Cándido. Buenos días, Cándido Mercedes. Gracias por estar con nosotros en este rumbo de la mañana. Juan Bosch me enseñó. ¿Qué le enseñó Bosch? Ustedes dicen buenos días. Hoy, ¿qué le digo, profesor? Buen día. Buen día. Eso es verdad. Sí, porque buenos días son muchos días. Son muchos días. Así esperamos que lleguen todos. Pues buen día, profesor. Mire, profesor, vamos a arrancar de una vez con este asunto, porque estamos debatiendo aquí un tema, Cándido, de la prohibición que ha habido en estos días, el tema del gagá. Yo contaba que eso es una expresión haitiana que se hace muchísimos años. Yo recuerdo de niño que visitaba
mis familiares en San Pedro de Macorís, y cada Semana Santa que iba de vacaciones yo veía y escuchaba esta fiesta de palo y todo este alcohol y todo lo que es parte de esa cultura, pero que toda la vida, Cándido, eso aquí se ha visto. Eso es una expresión cultural, digo de los haitianos, porque eso no es propio de nosotros, culturalmente. Eso es cultura africana y europea. Entonces, Cándido, me sorprendió la prohibición que se ha hecho, porque yo decía que eso era algo que toda la vida se había permitido. Para que usted nos explique un poco, porque el profesor aquí es usted. Eso no es más que una manifestación de la intolerancia, de que somos una sociedad profundamente conservadora, anidada en el cinismo, la simulación, el engaño, la mentira y la hipocresía. Eso tiene cientos de años. Exacto. Si tú te pones a desmadejar, ¿qué es propio de nosotros? Nada. Eso forma parte de lo que se llama el sincretismo cultural. Y más ahora en una época de globalización, donde estamos hablando del multiculturalismo. Señor, eso es parte del atraso. Y eso, no diga que es de la cultura haitiana, eso es propio de lo que se llama sincretismo cultural. Como tenemos el gagá, tenemos el guloya. ¿Y el guloya de dónde viene? De las islas del Caribe, del habla inglesa. Sí. El guloya es parte ya de nosotros, ya yo no puedo decir que es. Ahora, cuando me preguntan de dónde viene, es como, por ejemplo, Muquien Adriana Zambén y sus 10 hermanos. China. Son dominicanos de origen, de ascendencia china. Pero ella no sabe el mandarín, ni siquiera el dialecto de la abuela. Pero ella es dominicana. Ahora, porque tiene la cara china, voy a decir que es china. Entonces, ese gagá es de nosotros, que lo practican los dominicanos aquí en República Dominicana. Cándido, pero ¿por qué la prohibición ahora si eso nunca se había visto? Pero es un disparate que ya doña Milagros Germán, el viceministro que tiene que ver con esto, Giovanni Cruz, también todo el mundo lo ha condenado. Y eso, si ustedes ponen a buscar el hilo conductor como expresión del conservadurismo, eso fue parte de la iglesia, de la iglesia evangélica de San Pedro. Una parte de ella. La iglesia no tiene que ver con eso. Es como si tú te pones a valorar ahora. Si yo me pongo a valorar la Semana Santa, como ustedes le llaman, Semana Mayor. Señores, mi mamá desde los miércoles no daba ni un golpe ni de carácter. ¿Qué hacía Cándido Mercedes? Cándido Mercedes, diablito al fin, como sabía que no podían darme pela ni nada, desde los miércoles parece que el diablito se incorporaba en mí y yo hacía y deshacía. Y mi mamá nada más me hacía, no te preocupes. El lunes llega. El lunes llega. Señores, no se hacía bulla, la música en la radio era sacra. Así es. Sí. Y ahora Semana Santa se bebe más alcohol que en Navidad. Correcto. La gente compra más en los supermercados. Vayan a los supermercados para que ustedes vean. ¿Qué en Navidad? Cándido. Ahora mismo el Estado Dominicano está invirtiendo millones y millones porque se prevé que alrededor de 5 millones de dominicanos se van a desplazar. Cándido. ¿Sí? Maestro, buen día. Un abrazo, maestro. Cándido, Buen día. ¿a qué debemos, Cándido, esta, digamos, yo no sé si llamarle involución cultural? ¿A qué debemos esto que estamos viendo? Yo hablaba ahorita de eso, el tema de Semana Santa, que eso antes era una cosa prácticamente, yo no sé si llamarle, no sería sacra la palabra, sino sería un emblema de la reflexión y de la cultura dominicana, el respeto a eso. Ahora, ¿a qué debemos esto que estamos viendo, Cándido? ¿A la introducción del mundo líquido, al deterioro social o a ¿Cómo la usted se llama? ¿Cómo usted se llama? Manuel Cándido. Manuel Cruz. Sí, Cruz. Cándido. Sí. O al desapoderamiento de la política cultural por parte del propio Estado. ¿Cuál de las dos es lo que ha estado influyendo? ¿La gente ya que perdió el respeto por eso, o es que el Estado ha dejado eso en manos de la gente para que sea la gente que imponga la propia cultura? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Mira, si lo vemos en comparación a lo que un sociólogo llamaría
un análisis Sí. de corte longitudinal, o sea, a lo largo del tiempo, Sí. te va a dar nostalgia porque a mí, sobre todo, mi generación le va a dar nostalgia porque las celebraciones de hoy son totalmente distintas al mundo de ayer. Pero una persona con apertura mental, y acuérdate que Jesucristo fue un verdadero educador, un verdadero maestro, porque el maestro es el que despierta los signos de la esperanza. ¿Qué ocurre? Que ustedes no se han dado cuenta, la mayoría de la gente, que nosotros estamos en el Dios mercado. Sí. Es el Dios mercado el que rige todo. Pero Entonces, ese Dios mercado, que es el consumismo, va estableciendo las reglas del juego que le generen más a ellos. Por ejemplo, ustedes vieron el 24 de septiembre, Día de la Mercedes, Corpus Christi. Eso no se cambió. Pero aquí cambiamos a Juan Pablo Duarte. Sí. Fue el 24 de enero, que era el lunes, y Duarte era el miércoles, pero Duarte fue cambiado. El padre de la patria. correcto. Yo siempre he señalado esa Ah. vaina. Pero aquí no cambian otros días Sí. que tienen que ver con las iglesias. La Lo que iglesia. quiere decir que somos una sociedad pero muy atrasada. Correcto. Cambiamos el día de Juan Pablo Duarte, pero no se puede cambiar. Corpus Christi, que fue el día supuestamente de la Mercedes, cuando los de su país, los de su tierra, los indios, estaban aquí y supuestamente en una guerra con los españoles se le apareció la Mercedes para favorecer que a los españoles. Y aquí se celebra como día de fiesta. Cándido, mire, Entonces, excuse. Sí. Entonces, nosotros estamos en un proceso mundial de globalización. Entonces, tú tienes que tener esas aperturas suficientes para hacer lo que se llama una especie de equifinalidad. Coger lo mejor de cada instancia. Pero ¿qué ocurre? Que la gente con un promedio de escolaridad, que como es República Dominicana, de 6º grado, entonces coge lo más light. Acuérdense que estamos viviendo, como dice Enrique Rojas, un mundo light, del hombre y la mujer light. ¿Qué lo caracteriza al hombre y la mujer light? El relativismo, el hedonismo, el materialismo. No, todo es relativo, todo se puede hacer. Y ese es el mundo que estamos viendo. O como decía el distinguidísimo Mario Vargas Llosa, la era del espectáculo. ¿Quién decía eso? O Zafa. Mario Vargas Llosa. Zafa. Mario Vargas Llosa. Esa desgracia. Y Simon Bauman Ahora sí, Cándido. del mundo líquido, ¿me entiendes? Ahora sí. El mundo líquido. Mario Vargas Llosa es un funesto. Cándido, yo quiero aprovechar todo ese conocimiento que usted tiene de la sociedad dominicana y del pueblo dominicano, ¿verdad? Estamos en Semana Para Santa, que usted cuidado. me haga una perspectiva política. Bueno. Primero que ustedes me den su opinión de lo que está pasando en esta gestión de gobierno, cómo Cándido lo evalúa en sentido general, lo bueno, lo malo, las áreas de mejora, pero también, Cándido, que como usted conoce el de a pie, el pueblo, el populacho, me analice en perspectiva el escenario del 24, porque yo veo como mucha gente hablando de Leonel, Cándido, como que eso se está convirtiendo en una realidad. Eso es usted que quiere eso. No, yo quiero que Cándido me analice lo que él está oyendo. Estamos en la Semana Mayor. Ese hombre va a perder la comunión. Adelante, La comunión vamos. propia de él. O sea. Mire. Me decía una pastora, todo texto fuera de contexto es un pretexto. Ajá. Cuando tú analizas la gestión de Abinader, si tú tratas de ser lo más objetivo posible, que es captar la realidad tal y como es y no como yo quiero que sea, Exacto. no mi deseo, no lo que yo creía que él iba a hacer, sino lo que él ha hecho. Cuando tú tratas con rigor, con profesionalidad, con lo que se llama en sociología la validez y la confiabilidad, tú llegas a la conclusión, independientemente de qué partido tú estés, independientemente de tu ideología, si tú eres un profesional que te respeta, tú tienes que admitir que en medio de una tormenta perfecta, que ningún presidente desde el 1844 se había encontrado con una pandemia que es el más grande desafío del mundo entero, que luego de esa pandemia en este país se origina 850,000 desvinculados y suspendidos, que la economía decreció 6.7, la más grande en términos
más fuerte que Van Inter y que la revolución del 1965, que decreció 12.6% la economía, pero vivíamos ¿de qué? De café, azúcar, tabaco, la economía del pozo. Nosotros perdimos 10.500 millones de dólares en el 2020 y la economía decreció 6.7%, y el déficit fiscal en el 2020 fue de 450.000 millones de pesos, equivalente a 7.9% del PIB. Cuando ustedes se ponen a leer la CEPAL, que la pobreza creció en toda América Latina alrededor de 30 millones y 20 millones perdieron su empleo, te das cuenta, número uno, ha sido un exitazo en República Dominicana el manejo de la pandemia. Si ustedes se miran alrededor, Puerto Rico, ya ustedes saben, con mascarilla, titirimundati. Bolivia acaba de que titirimundati todo el mundo y en muchísimos países. En este país parece que no hay COVID. De hecho, hay COVID, supóngase, y yo uso mi mascarilla. Pero de hecho, cuando tú miras los informes de casi de los últimos 21 días, la letalidad está por debajo de 1, la positividad ha llegado a 1, a 0.87. Desde el punto de vista técnico, la OPS no lo ha dicho, pero ustedes saben que cuando hay una tasa de positividad por debajo de 5, técnicamente ya eso no existe. Técnicamente. No estoy negando científicamente que no existe, es técnicamente. Es como cuando tú tienes analfabetismo. Cuando tú tienes menos de 5% de la población analfabeta, técnicamente no hay analfabetismo y la UNESCO te declara libre de analfabetismo. Sí. Porque siempre van a haber analfabetos, porque hay gente que nacen con discapacidades diferenciadas que le impiden aprender. Entonces, un éxito. Señor, en el 2021 se recuperaron más del 95% de los empleos. Diablo, es un exitazo. Que la economía creció 12.3%. Cándido, que dice Leonel que fue un rebote estadístico. Sí, porque si tu economía cae tanto y luego tú tienes eso, se llama un rebrote porque tú estás comparando con un periodo especial con un periodo. Ok, pero en el 2010, cuando Leonel Fernández era presidente, la economía dominicana en el 2009 creció 0.9%. Y luego en el 2010 creció 8.3%. Ahí hay un rebote. Todo ciclo que sea... No hay rebote porque no fue negativo, profesor. Don Cándido. Como no fue negativo el 2010, no hay rebote, no aplica. Maestro. No, pero yo digo que hubo un sobrecalentamiento con respecto al 2009. El crecimiento fue abismal entre el 2009 y el 2010. Pero no llegamos negativo y no aplica el rebote. Maestro. Bueno, pero para ilustrarlo. No, pero no, ilústrenos bien. Entonces, crecimos 12.3, ninguna economía creció. Entonces, cuando tú vienes y lo comparas con el 2019, aún así todavía fue de 4.7. Maestro. Excelente. Cuando miramos alrededor, nos damos cuenta que ninguna economía de América Latina y del Caribe, ni Centroamérica, creció así. Maestro. Entonces, sí. ¿Me escucha? Maestro, Sí. mire, yo comparto gran parte de lo que usted está planteando. Ahora, yo quisiera entonces entender este elemento. Adelante. Al margen de todo eso, ¿por qué entonces el gobierno o el gobierno, las autoridades, uno está mirando en las calles? Primero, una inflación que no hay forma de que el gobierno la pueda abordar. Todos los meses lo que hace es que se dispara más. La más alta de América Latina. Eso es lo primero. Segundo, a pesar de ese crecimiento, lo he dicho, el fallo del PLD y lo ha seguido el mismo libro, este gobierno es hacer sinónimo de crecimiento económico y de redistribución de riqueza que genera índice de desarrollo humano. Han seguido con el mismo libro y cada vez que le dicen a la gente que el PIB creció, lo que hacen es que ponen a la gente colérico, porque la gente se lo está llevando al diablo literalmente y yo diciendo que crecieron. O sea, ¿cómo es posible entonces, don Cándido, que conjuntamente con eso, que es real lo que usted señala, gran parte de eso, entonces usted tenga este calentamiento social, inclusive la gente hablando de las mismas condiciones de una poblada igual que en el 84? ¿A qué se debe eso, Cándido? Pero nadie en su sano juicio admite que hay un hándicap negativo, que es el problema de la inflación. Que tenemos una inflación que no se conocía hace 15 años. Pero es el mundo entero que está en inflación. Sí, Cándido. Sí, 1980. maestro, sí, pero espérese.
Primero, usted sabe perfectamente, espérese, maestro, yo lo quiero mucho. Primero, no me compare la inflación dominicana con la de países desarrollados. Usted sabe que ni el poder adquisitivo, ni el valor de los productos, ni los beneficios de los empleos, ni la calidad de los empleos, no es lo mismo, ni los salarios. Así no, maestro. Así no, maestro, así no. Usted sabe que yo lo quiero mucho. Espérate. Ahora, ¿por qué tenemos nosotros? Porque tenemos nosotros. Pero espérese, maestro. Tú me invitaste. Pero espérese, maestro, déjeme preguntarle. ¿Por qué tenemos nosotros una inflación tan alta cuando países parecidos a nosotros tienen menos inflación que la de nosotros? Esa debe ser la pregunta, pienso yo. Está bien, pero lo que te están diciendo es que el mundo entero está en inflación. Sí, eso está muy claro. Más y unos países menos. Unos países más y unos países menos. Ahora, cuando tú te pones a averiguar, el grueso de esa inflación es importada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El 47%. Este país, lo que tiene, deberíamos estar, señores, si somos honestos y honrados, que es lo que yo le pido a la Semana Mayor, que los seres humanos no actúen en base a la pose y a los intereses particulares, sino a los intereses de la sociedad. Hay una crisis mundial. Hay una crisis de los commodities. Cuando Danilo Medina deja el poder, el petróleo estaba a 42. Y estamos hablando de que está 102, 110, 109. Cada barril de petróleo que aumenta $1 significa 60 millones de dólares para un país pobre y vulnerable. Sí, Leonel lo llegó a comprar 135. Vamos a escuchar, maestro. A ver, hay que presentar su idea. ¿Cómo es? Adelante, maestro, adelante. Continúe, profesor. No, va muy bien. No, espérese. En algunos momentos ha estado más caro en la historia económica dominicana, hasta 140 y 148 llegó, pero no había crisis mundial, no había crisis mundial. Por ejemplo, tú no puedes comparar la crisis de Baninter, de los 3 bancos. Hubo una crisis enorme de un 21% del PIB, que fue una crisis local, incubada en República Dominicana. Pero la crisis que tenemos en gran medida es exógena, es importada. Oye, mire, de un 5 a un 41% han aumentado todos los commodities para República Dominicana. Un país pobre y vulnerable. Un país pobre y vulnerable. Este país debería estar hablando de una gran unidad nacional en este momento. Y lo que estamos en una cultura de la quejedumbre, porque ya hay proyectos políticos que lo que están pensando es para el 2024. Es esta sociedad. Por eso es que hay que cambiar de arriba abajo a los actores políticos de este país. Que siguen con el mismo libreto de hace 60 y 70 años. Es eso, doctor. Señor. Aquí en los últimos 30 años ningún presidente había hecho lo que hizo Abinader. Nombrar una procuradora seria, honesta, honrada, que él no la puede llamar por teléfono, donde tú tenías que poner que miembros del comité político y del comité central de tu partido, y que leanse todos los informes internacionales de cómo la sociedad dominicana en términos de confianza, de credibilidad a las instituciones, no lo digo yo, lo dice el Latinobarómetro, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cómo la percepción de la corrupción ha disminuido. ¿Por qué? Porque un presidente, por su voluntad política, puso a una procuradora ahí. Doctor. Y el presidente está planteando que para que no haya retroceso, vamos a hacer una reforma constitucional, y los partidos políticos se paran del CES y dicen que no es momento. Oye, camarada, ponte a discutir. ¿Qué es la democracia? La cultura dialógica. ¿Por qué tú tienes, y esa arrogancia y esa prepotencia, por qué tú tienes que pararte y decir que no? Cuando todo el mundo reconoce, oiga, el Ministerio Público actualmente es el que formula la política criminal del país, que no debe ser. El Ministerio Público es el que gestiona las cárceles del país, que no debe ser. Nada más debe ser investigar. El Ministerio Público es el que administra el INACI, que no debe ser. Y ya eso conforma la necesidad de un procurador. Un procurador actualmente, ¿quién es? El procurador es un funcionario de libre nombramiento y libre remoción. ¿Qué es lo que se quiere? Que no sea así. El defensor del pueblo lo pone en 6 años. 6 años. Y nadie lo puede quitar, so pena de que no cometa. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz Semana Santa, pásela bien, tranquilo, descanse y nos vemos entonces, a partir del lunes. Dígale a Jesse Pérez
que le dé el artículo que yo acabo de escribir, que se llama Algunas reflexiones a propósito de la Semana Mayor. Lo vamos a ver. Un abrazo, gracias, maestro. doctor. Okay. Señores, miren, ya... Rumbo de la mañana.